Vamos. Hola, hola, buenas tardes. Este es mi segundo programa y tengo una gran invitada, que obviamente ya la están viendo. Ella nació el 23 de octubre de 1996, dirigente estudiantil, activista, feminista y política chilena. El 2019 se convirtió en la primera transgénero de la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile y hoy, en el 2021, es la primera transgénero, la primera parlamentaria de nuestro país. Para mí es un privilegio poder tener en esta mesa a Emilia Schneider. Emilia, un millón de gracias por venir, por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti. Para mí también es un honor estar sentada en tu mesa, porque de chica yo era muy fan de las amigas y rivales. De alguna manera también a mí y a mis amigas nos formó nuestra adolescencia, así que también es un honor. Oye, vamos. De hecho, después te voy a pedir una fotito porque De- todos y mis yo amigos igual me a ti. decían, oye tío, es que tómate una foto con la Yanni. Pase nomás mi vida. Esto. Oh, qué maravilla. A ver, te la paso aquí. Ya. No, oh, Ahí eso. nomás, si estamos ya entre amigas. Eso, Ahí. en confianza. Salud, vieja, un millón de gracias por venir, de verdad, para mí es un privilegio que Para estés mí acá. Y antemano te felicito por la Muchas lucha, gracias. por la pelea que diste. Y todo el mundo sabe que yo voté cruzado. Y recién te lo expliqué a ti, yo voté cruzado. Pero ella era diputada de mi distrito y voté por donde a mí me correspondía votar. Así que me parece fantástico. Mucha gente me lo ha dicho también, que era como un sentido de representación de la comunidad que iba de repente más allá de como la mirada política que podían tener. Obviamente yo soy abiertamente una mujer de izquierda, qué sé yo, pero hay temas que podemos acordar como justamente los derechos de la comunidad. Lógico. Así que eso, y yo también te agradezco a ti y a todas las que han venido antes de alguna manera, que han abierto camino para que esto pase. Yo trato de ser súper consciente de que, no, aquí yo soy la primera, no, como que esto es una historia que viene para atrás, ¿cachai? Y eso yo trato de tenerlo súper presente. Pero afortunadamente fuiste la primera Sí. que va a estar sentada en el Senado como senadora. Como diputada. Como diputada. Soy Sí. muy joven para ser senadora. Que es lo mejor. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Yo soy hija de padres muy jóvenes. Mi mamá tenía 21 cuando yo nací y mi papá tenía como 24 o 25, como la edad que tengo yo ahora. Se conocieron en la universidad, me tuvieron a mí y al poco tiempo se separaron porque, bueno, eran cabros jóvenes, medio hippie, entonces tuvieron una guagua y después se separaron. Y yo viví toda mi vida, hasta como los 13 años, en la casa de mis abuelos. Compartíamos una pieza con mi mamá estaba terminando su carrera, después empezó a trabajar y vivíamos ahí. Y yo era una niña súper introvertida, súper tímida, me molestaban harto en el colegio porque aún no sé, verdad la cosa, porque no sé, me molestaban porque jugaba con muñecas, qué sé yo, entonces igual era una niña media solita, media para adentro, a veces triste. Y además era bien agrandada porque en mi casa no había más niños ni niñas, sino que era la casa de mi abuelo, entonces vivía mi abuelo, mi tío, mi mamá, y yo más que nada pasaba el día, por ejemplo, con la señora que le hacía el aseo a mi abuelo, que fue como mi nana, aunque oficialmente no era ese su trabajo, pero fue para mí muy importante y nada, yo creo que fui una niña igual que tuve harto espacio en mi casa para ser quien yo quería ser. No sé, pues yo me acuerdo con mi mamá cuando muy chica jugábamos a pintarnos, qué sé yo. Y yo creo que lo más brígido fue entrar al colegio. Como que ahí me topé con las diferencias, la discriminación, etc. Y que en el fondo los niños traían de la casa enseñaban ciertas cosas que les chocaba con, por ejemplo, la libertad que tenía yo para andar con el pelo largo, ponerme pinche, etc. Y bueno, escandalosa. Entonces, no escandalosa, pero no escatimaba en ser quien yo era. Entonces... Pero yo escucho que los niños a esa edad hablan lo que escuchan en sus casas. Porque los niños son sanos. Eso es. No tienen noción de. Y yo creo que es lo que escuchan de sus papás. Por eso hoy en día es muy bueno poner los temas sobre la mesa. Sí, pues los niños y niñas no odian, sino que lo traen de su casa. De hecho, a mí me pasó como que de repente en algún momento de mi vida yo estaba en un colegio re progre. Y a mi mamá la citaron en un momento porque habían apoderados preocupados porque yo tenía el segundo básico, o sea, que con suerte te gustan las manzanas, decían que yo tenía conductas homosexuales y que eso podía ser perjudicial para el resto de los niños. Y mi mamá obviamente les paró los carros,
Pero a mí igual me marcó eso porque era como lo que decís tú, pues, pensar que mis compañeros, compañeras del colegio traían de la casa esta visión, me ponía nerviosa si es que estaba con los papás. Y de a poco me empecé como a como retraer, y yo creo que ya más en la adolescencia me pasó que fue todo lo contrario, como que ya me aburrí de que me pasaran a llevar y fue como ya. Y eso te dio la fuerza para ser Sí. quien eres hoy en día. Pero también al principio yo era como, no, yo aquí voy a hacer la brígida nomás. Y era como pesada, como que me puso una coraza también, súper como buena para contestar, etcétera. Pero era porque no podía canalizar como la rabia que sentía. Y tampoco querías volver a sentirte vas a llevar. Obvio, Porque obvio. uno no quiere eso. No, pues Uno adquiere una personalidad ante la gente, ante el resto, que a lo mejor en la casa no es la misma. eso. Y yo, bueno, con el tiempo después, cuando ya empezaron las movilizaciones estudiantiles, en 2011, yo estaba en el colegio, en primero medio, y ahí como que le empecé a encontrar otro canal a mi rabia. Bueno, en el fondo era como, ya yo estoy enojado porque hay injusticias, pero hay gente que está haciendo cosas para cambiarle, como que ahí yo me empecé a motivar más. No sé, pues habían los cabros que eran como los dirigentes de mi colegio, eran re machistas, re homofóbicos, entonces igual con mis compañeros, mis amigos como que éramos coras, los empezamos a como Vamos a ver. a desafiar un poco en algunas cosas. Fueron como mis primeras experiencias políticas, y ya en la universidad ya era otra cosa, pues, pero en el colegio igual yo terminé cuarto medio muy así abiertamente de las diversidades, pero también me había hecho respetar como pasándolo mal yo también, pues, como endureciendo, en vez de como... Como la vida debería ser más Claro. dócil para uno, Eso. la gente, porque no es tu entorno, que es lo peor, Sí, pues. que no es ni tu mamá, ni tu familiar, ni tu abuela, nadie, sino el entorno de afuera que ellos solamente deberán de ver en la obligación de respetar. Obvio, y de repente esa misma molestia del resto de repente penetra en tu Sí. entorno, pues, o sea, como que mi mamá, mi papá también se ponían nerviosos. Es se que es una rayaban. preocupación para Es los una papás. preocupación. Es una preocupación. Obvio, una preocupación como... Yo me acuerdo cuando, de hecho, yo creo que a mi mamá, por ejemplo, le costó más cuando yo le dije que era trans, que como haberle dicho que era gay, bisexual o lo que sea, porque también temía porque por muchos estigmas que hay en la sociedad, pues no pueden encontrar pega, tener problemas, Por el daño que te etc. pueden hacer en Por la el daño que calle, te por pueden- agresiones. Que todavía, de Que hecho, a mi todavía papá pasan. les da mucho miedo y me lo dicen siempre, como cuídate, por favor. Y por ejemplo, yo ahora que tengo una visibilidad pública, igual estoy un poco blindada por eso, porque si me pasa algo se va a saber, pero hay tantas otras cabras trans que nada, Que ¿cachai? nada, que les no pasan, tienen esa visibilidad. que les pasan esas cosas en la calle día a día, ¿cachai? Entonces, Oye, cuéntame, y dentro del colegio, o ¿a qué edad tú sentiste tu primer amor? Ay, yo siempre fui muy enamoradiza. Me encanta. Y de Pase muy... nomás mi vida. Eso. Muchas gracias. La semillita. Perdona. Y era muy enamoradiza, y de muy chica me gustaban los niños y las niñas. Sí. Entonces en el jardín igual era peludo, pues yo no decía si me gustaba algún niño, pues, pero igual me ponía cocoroca, pues cuando llegaba un niñito, no, toda cocoroca, pero también me gustaban las niñitas, entonces igual estaba confundida, pues porque todo el mundo me decía, no, es que tú debes ser gay. Y yo preguntaba, ¿y qué es ser gay? No, que te gusten los hombres. Y yo decía, no, pucha, es que no es esto lo que me pasa. Pero mi primer amor yo creo que debe haber sido en el jardín, como a los 5 o 4 años. Pero enamoramiento, el que ya real, Ya, yo creo que como a los 13 años que tuve mi primera polola. mujer. Sí, de hecho ahora también estoy pololeando con una mujer. No, pero está bien. Sí, pues no, porque una puede ahí tener una identidad de género y otra Sí. orientación sexual, pero sí, yo creo que mi primera polola como que me enamoré brígido fue como a los 11, o sea, no, yo tenía 13, y ella también se llamaba Emilia. Mira, me parece. Pero no fue por muy eso que bien. me elegí ese nombre conmigo. ¿Qué te llevó, qué crees tú que te llevó a la política? Yo creo que sobre todo lo que te decía, las rabias, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué estupendo! Yo creo que sobre todo las rabias, las injusticias que a una le tocan vivir. Mi mamá, por ejemplo, se separó del papá de mi hermano, y él por temas de plata se fue a trabajar fuera de Santiago porque lo estábamos pasando bien mal. Estupendo. ¿Cómo se llama? Ahí yo sentía mucha rabia. Además de que porque me discriminaban, porque mi mamá estaba sola con mi hermano, porque yo lo cuidaba, porque yo tenía que hacer esto y el resto no. Entonces se me fueron acumulando muchas injusticias. Empezaron las marchas estudiantiles y ahí yo fue como, ya, esto me hace mucho sentido.
Y después cuando ya entré a la universidad, yo tuve algunos intentos de involucrarme en política estudiantil en mi colegio, me tiré al centro de estudiantes, perdimos, hicimos como algunas semanas como contra el sexismo, siempre desde ese tema. Y ya cuando entré a la universidad me enfrenté a la realidad de tener que pedir una beca o pedir un crédito y dije, no, es que esto es demasiado injusto. Y me dieron ganas de involucrarme en el movimiento estudiantil, que en ese momento estaba muy álgido, entonces ahí yo dije, ya, me voy a meter. Y de ahí yo llegué como a la política, esas son como mis primeras experiencias. Pero lo primero es el hecho de problematizarme el que, no sé, pues, los compañeros varones nos molestaban a mis amigos gay, a mis amigas mujeres, y como que eso era algo que era evidente, pues si nos juntábamos entre nosotras y por otro lado estaban ellos, o sea, obviamente nos mezclamos, pero también había una cierta complicidad. Así que por ahí yo creo que la entré. ¿Qué crees tú? Oye, qué rico. Que cuál? Yo estoy bien con el espumante. Yo igual mi vida. Okay. Besito, gracias. Oye, ¿cuál crees tú que la principal fortaleza que tiene hoy en día la comunidad LGTB? Que en verdad nadie nos ha regalado nada. Yo creo que esa es la principal fortaleza porque si hemos llegado hasta acá y hay hoy día vemos 4 mujeres de la comunidad LGBTI que somos parlamentarias, cada vez la legitimidad de la comunidad crece más, las demandas, se va avanzando en cuestiones como el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido solo por nuestra pega, por quienes han sido visibles de nuestra comunidad en política o fuera de ella. Entonces yo creo que en el fondo es esa como autonomía del movimiento de la comunidad que es súper importante, porque por ejemplo yo soy de izquierda, pero yo reconozco que en el siglo pasado y antes tradicionalmente a la izquierda también estos temas les costaban, al igual que a la derecha. Todavía. Y les cuesta y todavía hay conservadurismo en todos los sectores. Entonces yo creo que ese es el principal baluarte, yo creo, de nuestra comunidad, que en el fondo nuestros avances han sido gracias a nuestra organización, visibilidad, y que no le debemos eso a un partido político determinado, a un gobierno determinado, sino que hemos ido avanzando como a puro pulso. Y eso yo creo que es muy bacán, porque habla de un movimiento que es aparte, que no es instrumental a otras cosas. A mí, ¿sabes lo que me parece como muy, de verdad como que no me cabe en mi cabeza? Que generalmente a todo el mundo intentan que la comunidad LGTB sea de izquierda, viendo mucha gente gay que es de derecha y lesbianas de derecha. Y lo que más me parece raro es que suponte ningún gobierno de la transición que tuvimos en este país puso leyes y justamente ha concordado, ha tocado la casualidad, que a lo mejor no es la intención de ellos, pero ha sido así. ¿Qué te parece eso? Yo creo que de hecho yo soy súper crítica desde la izquierda de los gobiernos de la misma concertación, porque creo que al final no nos hicieron cargo de cambiar, por ejemplo, la misma constitución de la dictadura, las leyes, etcétera, sino que funcionaron bajo el mismo modelo. Y yo creo que también ahí naturalizaron mucho conservadurismo. Entonces yo eso lo comparto totalmente. Yo hago todo esto, yo sí creo que en la izquierda hay más terreno para construir desde nuestra lucha y todo, como ese es mi mirada. Creo que es incompatible, por ejemplo, el pensar en la dignidad de las diversidades sexuales sin una redistribución de la riqueza, etcétera. Pero en ese sentido yo no tengo ni un pelo en la lengua en decir, por ejemplo, que la ley de identidad de género se la pelotearon entre el segundo gobierno de Bachelet y el segundo de Piñera, y en algún momento salió porque ya estábamos haciendo mucha presión, había un movimiento feminista muy grande, pero en el fondo entre esos dos gobiernos se lo pelotearon. Y yo por eso espero y confío en que ahora el presidente electo Gabriel Boric va a tomar estos temas como un tema central y que vamos a poder trabajar. Yo de hecho hace poco pude reunirme con él y también me puse a disposición de yo poder estar ahí como aportando a que esta agenda se lleve adelante y además a que la hagamos con la comunidad, a yo estar a disposición, que no llegue una persona que de repente puede no entender estos Y temas. que opina de afuera, Claro. que no lo vive. Claro. Y que no conoce a la comunidad, que no es capaz de vincularse, entonces yo estoy a disposición de que en este gobierno avancemos, y creo que ahí también tenemos una deuda que saldar. O sea, si en los próximos 4 años decimos, hoy no avanzamos nada en los derechos de la comunidad de las diversidades sexuales, pucha, con mucha razón nos pueden cobrar como, oye, lo usaron para la campaña, ¿no? Yo creo que no va a ser así, porque en verdad creo que el compromiso del Gabriel está, el hecho de que hayamos 4 diputadas también significa algo, pero sí, o sea, yo creo que sobre todo en los gobiernos de la transición hay muchos temas que quedaron pendientes. Sí.
¿Y cuál crees tú que es la debilidad más grande de nuestra comunidad? Wow. Nuestra división. Y la dificultad de repente para tener espacios donde discutamos y resolvamos diferencias. Porque yo siempre, cuando me hacen entrevistas en la tele, me preguntan, ¿y qué opinan las diversidades sexuales de esto? Yo les digo, bueno, como en cualquier comunidad de personas, hay miradas distintas. Hay personas de la comunidad LGBTI que son de derecha, hay personas de la comunidad LGBTI que son de izquierda, hay un movimiento que es más de izquierda, hay un movimiento que puede ser más de centro, y esos movimientos en algún momento tienen que dialogar, saber tener diferencias, saber que de repente no llegamos a acuerdo, entonces vamos a trabajar separados, pero también para ciertas cosas vamos a trabajar juntos. Yo creo que esa es una debilidad, pero a mí me pasa mucho que la gente naturaliza como que todas las colas pensamos lo mismo. Y no es así. Y no es así, y es importante reconocerlo porque también es como que, no sé, pues como que, no, o sea, a mí me trato mucho de recalcar que, por ejemplo, no yo solamente por ser trans soy buena o la gente tiene que votar por mí solo por el hecho de ser trans. Yo me gustaba mucho recalcar como mi trayectoria, como tú la decías al principio, como a mí me tocó harta pega en distintos espacios. Y yo Y creo te que escuché decir que te desilusionaste mucho cuando no saliste constituyente. sí, Lloraste harto. lloré. Tú Sí. estabas muy como convencida que ese iba a ser tu primer paso. O sea, más que convencida, había puesto mucho de mí. Era mi primera campaña política Grande. fuera de la universidad. Yo había sido presidenta de la federación y claro, hay una recorre muchos campus, pero no en la universidad. En el fondo llegaba a un lugar, igual podía ir a conocer a todo el mundo. Esta fue una campaña muy heavy. También yo me frustré mucho porque mi votación fue muy buena, Sí, pues muy alta. pero no quedé. Por arrastre. Claro, y el proceso constituyente para mí era y sigue siendo muy importante, como un sueño, yo creo, como de mis papás, mío, etc. Entonces me dio mucha pena y me frustré y en algún momento que yo no tengo drama, por ejemplo, con si algún día asumo como, bueno, en verdad yo ya no sirvo para ir a más elecciones, me guardo, no tengo ninguna como así como ego, así Como el ego. pero en el fondo yo después de esa elección yo dije, bueno, ok, me guardo como me guardo. Entonces no iré a una elección porque ya fue, porque ya era, no sé qué. Y después me convencieron de ser candidata a diputada. Pero sí, fue súper duro. Sobre todo porque éramos 4 candidatas trans a la convención. La Lorraine Salvo, la Alejandra Toledo, la Connie Valdés, que es mi compañera de partido, y yo. Y no ganamos ninguna. Entonces yo como que me fui a acostar, ya estaban saliendo los resultados, yo dije, ya, pucha, avísenme si gana alguna de las cabras. Y no ganó ninguna de las cabras. Pues yo al día siguiente desperté y fue como, oh, qué terrible, como no llegó ninguna mujer trans a la constituyente, porque a mí me preocupaba mucho que como que se cumpliera eso, porque al final, no sé, pues yo pienso que también para la comunidad es un hito súper relevante. O sea, a mí, niñas trans en la calle, en redes sociales me escriben y me dicen como, loca, yo me inspiré por ti. Como, y de repente el estar es lo más transformador que puedes hacer. Yo no sé cuántas leyes voy a poder pasar en el Congreso, pero de repente lo más transformador que estoy haciendo es estar y que otras, no sé, pues yo la otra vez fui a la Fundación Selena, que es un centro educativo para niñas trans y adolescencia trans, y una niñita que se llama Elisa, pasó cuando yo era candidata constituyente, me dijo, yo quiero ser presidenta. Y era una niñita trans, y yo le dije, bueno, no sé por qué partido irás, pero voy a votar por ti. Y fue como tan bonito porque era como, pucha, quizás esta niña, si yo no hubiera hecho esto, no estaría pensando esto, o si yo o alguna de las otras 4 compañeras no nos hubiéramos tirado, no estaría pensando esto. Pero eso es lo que pasa, que yo creo que hace 10 años atrás esto era impensable. Impensado. Yo pensé que Impensable, de verdad. yo pensé que yo no iba a vivir para verlo. A mí me alegra ver parte de mi comunidad, independientemente que podamos pensar diferente, pero me alegra de que gracias a ti, en estos momentos, aunque tú a lo mejor no tengas ese ego, pero tú eres hoy en día un referente sumamente importante en la comunidad. No, y yo más allá del ego, no, yo lo asumo con caleta de responsabilidad, como Sí. estoy demasiado convencida de que tengo una responsabilidad tremenda y por lo mismo todavía no he parado de trabajar porque estoy armando mi equipo, pensando bien los proyectos, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, reuniéndome con todo el mundo, buscando información, porque en verdad siento que una oportunidad como esta no se da muchas veces en la vida y si yo me la farreo, farreármela para la comunidad también. Entonces, ahí yo también estoy pensando como
Tampoco quieres defraudar los votos que te dieron. Y sobre todo porque se ha generado mucha expectativa conmigo. Es que eres la primera, o sea, Sí, tienes que asumir que eres la primera trans que va a estar sentada ahí. Esto era impensable. No, impensable, totalmente impensable. Y habiendo cabras muy bacanes que lo podrían haber hecho, pero la sociedad no estaba en ese momento. Si, a mí también me tocó este momento de la historia en que sí lo estábamos y es cuático. Pero yo por eso estoy como muy, no sé, leyendo harto el programa del Gabriel en estas materias, que era muy de mi gusto, lo que te decía antes, como, no sé, ahí se plantea como la importancia de garantizar derechos sociales para la comunidad, como educación, salud, pensiones. Y yo me quiero enfocar harto ahí, como en cómo a la comunidad le damos acceso a ese tipo de espacio y es peludo, pues, es un trabajo que hay que darle harta vuelta. Claro, porque ojo, también la gente tiene que tener claro de que tú puedes pelear mucho por los derechos de la comunidad, pero también viene una votación. Claro, y yo soy una, y en mi bancada somos 37, entonces hay que construir acuerdos y eso va a ser peludo. Pero lo importante es que la gente te vea pelear, que la gente que vea, el tema. claro, que tú instales los temas que por años estuvieron invisibilizados en este país. No, y también pararle la mano de repente, no sé, pues, si alguien se pasa de cuenta con un dicho muy conservador, homofóbico, pararle la mano. Por ejemplo, a mí me pasa, igual en el Congreso ahora hay como una ultraderecha super heavy, que de hecho yo ya he tenido como encontrones con ellos porque se han mofado de mí, etcétera. Entonces yo también ahí siento un rol de como, más allá de que me hueven a mí si me sacan de quicio, es que no es a ti sola. No es a mí sola, yo tengo que pararle la mano porque hay un montón de gente. Porque hay una trans, niñita trans sí, que lo puede estar mirando en su casa y que diga, ¡ay, cómo la trata a ella sí, este loco! Entonces, en verdad, si ella es diputada y la pueden tratar así por ser trans. No, yo en eso te encuentro toda la razón. Toda. Entonces ahí hay y que parar la mano. levantar la voz, tenés que levantar la mano. Y sea del sector que sea, del por cierto. que sea. Sí, del que sea. por cierto. Sí, porque esto es respeto. Claro, obviamente hay un sector que está más caracterizado ahí porque es muy ultraconservador, ¿cachai? O sea, a mí me pasó esto con el Partido Republicano, pero como te digo, o sea, yo lo conversé, de hecho, con las compañeras de la bancada y en verdad yo creo que de la bancada de diversidades, de disidencias, y a todas es lo mismo, como queremos en verdad como instalar el respeto a la comunidad en esos espacios, porque de repente las autoridades dicen cosas muy irresponsables. Y sabes tú que yo creo que tú estás tan sobreexpuesta. Sí, pues y la gente yo creo que en base, porque acá en Chile no hay una educación, primero que nada, no hay una educación de trans, de travesti, de transformista, no hay una educación. A nosotros nos meten a todos en el mismo saco. Sí. ¿Cachai? Mucha gente tiene la visual de que las que nos vestimos de mujer estamos ligadas a la prostitución. Y no es culpa de las chicas que ejercen el comercio sexual, porque en este país no hay oportunidades para esto. Ese es el tema. Porque muchas de ellas no quisieran estar en la calle. Claro. Y sobre todo porque se exponen a mucha violencia. Yo trabajo mucho con organizaciones trabajadoras sexuales porque ahí yo encuentro que se expresa de las cuestiones más radicales de exclusión de nuestra comunidad, que no tiene que ver solamente con un carné, con un matrimonio, sino que en verdad de repente ser de las diversidades sexuales te puede condenar a ser pobre, a morir más joven, a no poder ir a un consultorio porque te discrimina. Entonces, como sí, pues es radical esa mirada más amplia que hay que tener. Y por ejemplo, yo por eso a mí de los temas que más me interesa es la educación, porque yo en verdad creo que obligando a la gente o retando a la gente o metiendo presa a la gente no se resuelven tanto las cosas como con la educación. Yo por eso, no sé, una de las cosas que más quiero impulsar es la educación sexual integral, una cuestión con conocimiento científico, social, qué sé yo, como no algo así como de un sector u otro, sino como conocimiento comparado con otros planes en el mundo, y que en el fondo sirva para que tanto las personas de la comunidad no crezcamos odiándonos ni incorporando en nuestra cabeza todo ese bombardeo de odio que nos llega, y que la gente con la que nos relacionemos, esos niños y niñas que pueden compartir el curso con una niña trans, se eduquen, entiendan. Aunque vengan de la casa con una idea, que en el colegio entiendan que la diversidad es parte de la humanidad, de la vida, de la naturaleza, y que tiene que ser valorada como tal, y que todas las personas, independientes de con quién nos metemos en la cama, cómo nos vestimos, quiénes somos, merecemos respeto, mínimos. Y aparte que eso se hace dentro de 4 paredes. No estamos molestando a nadie. No, claro, ni pidiendo un favor. O sea, que a una persona la traten por su nombre no es un favor. No. Que una persona no le miren feo por andar con la pareja de la mano no es un favor. Y aparte que tampoco podemos estar esperando la aceptación de la gente. Eso.
No se puede, porque a mí me tienen que respetar por quien soy. Eso. Yo no pido respeto de nadie, porque eso, por el solo hecho de haber nacido, me lo merezco. Y pues no un asunto de opinión. Yo No. siempre digo, esto no es una cuestión de opiniones. A ti te puede parecer o no la diversidad, incidencia, y en tu casa, en tu privacidad, tú puedes ser súper hétero y ni una pizca de nada más, pero no es una opinión, son derechos humanos básicos. La ONU no es de izquierda, no es de derecha, un organismo internacional que tiene como tratado internacional, y entre ellos está el respeto a la identidad de las personas. Y eso vinculado con todo lo que decías tú, o sea que no puede ser que mujeres trans tengan que dedicarse al trabajo sexual porque no O encuentran... sea que es la única alternativa. Y es la única alternativa. Entonces no es normal, No. y no debe ser así. Es un abandono de la sociedad muy radical y es que yo creo que sobre todo se ve en las mujeres trans, como ahí yo creo que se evidencia mucho. Y nada, yo tengo hartos proyectos, ideas preparadas ahí, pero lo primero que quiero hacer es como un diagnóstico. No sé si una comisión investigadora, un trabajo, etcétera, de revisar todo lo que ha hecho el Estado o no ha hecho el Estado en los últimos años para nuestra comunidad, y en el fondo tener como un piso objetivo que decirle al resto como, mira, faltan todas estas cosas. Onda, no lo estoy diciendo yo porque quiero molestar ni porque quiero hoteles, sino porque, loco, hay una deuda del Estado. Años de abandono del Estado. O sea, cuánto tiempo que, más encima que se llama ley del SIDA, y el SIDA no es lo mismo que el VIH, pero fue en el gobierno Lago, o sea, ha pasado harto tiempo. Chile es un país en el que las tasas de transmisión de VIH van creciendo, y eso afecta sobre todo a nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué no hemos hecho nada? Sí, también es una pandemia. No. Muchas gracias. Y aparte que hasta eso, fíjate que hay poca cultura en este país, porque la gente cree que tener VIH es lo mismo que SIDA. Hay poca educación en los colegios, hay poca educación en televisión. Sí. La televisión muestra lo que ellos quieren. Y muchas Y veces lo que ven demás. desinforma. Sí. Y muchas veces desinforma. Justamente, porque en vez de informar a la gente, le crean más el rechazo ante la gente, porque, ojo también, hoy en día no solamente los homosexuales tienen VIH. No, pues para nada. Es una cuestión que está creciendo cada vez más en la población hetero Heterosexual. joven, hetero de tercera edad. Y de repente yo he visto las campañas de los gobiernos de los últimos tiempos, y es algo súper criminalizante, como persiguiendo a la gente, como que el culpable es el que tiene VIH, cuando en realidad es la falta de educación sexual, la falta de acceso a preservativos, la falta de información en general. Oye, pero si Entonces, seamos honestos, ¿hace cuánto tiempo la gente en los colegios no tenía ni idea de lo que era un preservativo? Nada. O Hoy sea, en día podía encontrar a los pendejos que a mí me encantan, sí. que van a la farmacia, quiero preservativo, la gente mayor queda así como... Claro, y sí, yo siento que hasta a mi generación le daba más pudor Sí. ir a comprar. O sea, a mí me daba mucho pudor ir con un chiquillo así. Y como que, pero yo ahora las cabras compro y es bacán. Sí. Porque también es poner, por ejemplo, una de las cosas que a mí también políticamente más me interesa es que como sociedad hablemos de sexo, de sexualidad, que no es solamente el sexo, pero que es la identidad, los afectos, un montón de cosas, y que lo hablemos como algo que está en la vida de todas las personas, y no puede ser solamente algo que es como escondido en el closet, en Y la aparte- pieza, súper cerrada. Y aparte que tampoco lo podía ir a aprender al colegio. O sea, tiene que Si ser... eso tiene que ser de la casa. Los principios, la educación, la manera de defenderte ante la vida te la da tu familia. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber un plan de educación cuando la familia no da esa respuesta, porque a veces hay familias que hablan estos temas y otras que no, hay padres que les cuesta, entonces ahí el colegio público tiene que entrar a nivelar, o sea, tenemos un plan de educación sexual integral. Y de repente va a haber un cabro que de la casa llegó con esa información y se va a sentar a aburrirse un poco en la hora, pero hay otros cabros que no van a tener esa información, que la van a agradecer y que nos vamos a ahorrar muchísimos embarazos adolescentes, transmisión de ITS, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso violencia en el pololeo. Y también de repente le entregamos tan poca herramienta a la juventud que incitamos a la violencia, que incitamos a no saber cómo resolver esas cosas. Entonces, yo en realidad ahí, claro, yo reconozco que las familias tienen un rol súper importante, Y yo creo que el 70%. pero también a veces no llega. Entonces yo por eso creo que tiene que haber un mínimo público y que todos tengamos eso. ¿Cómo ves Chile tú, así como en una década más? Es que hay mucho en juego todavía. Pero yo veo Chile mejor.
más con ya una nueva constitución, andando, todavía en un proceso de cambio. Creo que es largo el proceso de cambio, sobre todo para dejar de ser una economía como la que es hoy día, que tenemos como tan limitada mirada de los recursos. Yo veo un Chile también que ha ido dejando atrás como la crisis climática, que ha ido asumiendo compromiso en serio por el medio ambiente. Y veo un Chile en el que efectivamente las mujeres y las diversidades sexuales caminamos con más derechos y más dignidad. Yo creo que en verdad uno de los cambios y de los movimientos más fuertes en Chile en el último tiempo ha sido el movimiento feminista y de las disidencias sexuales. O sea, masivamente, como llevando incluso a interesarse en la política a personas que antes no se interesaban. Aquí voy a hacerte una pregunta porque me siento con la obligación A ver. de un montón de gente que no opina lo mismo que estamos opinando nosotros. ¿Por qué las feministas solamente defienden lo que ellas quieren defender? Cuando, por ejemplo, pasó ¿En qué sentido? el asunto del Florcita Motúa, no dijeron nada. Ah, no, pero sí, nosotras Pero al menos, mira, las feministas de nuestra coalición le quitamos todo el piso. De hecho, ahí hubo hartos problemas de la alianza con el partido de la Pamela Giles. Y incluso ella le quitó el piso. No, igual no, yo entiendo que pueda haber ahí, que pueda haber faltado visibilizarlo, pero yo trato de tener como un estándar bien objetivo y bien mesurado también, responsable. O sea, yo llevo mucho tiempo trabajando por la violencia de género y trato de tomarme súper en serio los procedimientos, los protocolos, las denuncias, el proceso de acompañamiento, que no es llegar y agarrar una denuncia de una cabra y decir, mira, acá está la denuncia, porque eso le puede hacer daño a la cabra. O sea, ¿qué es lo que le pasó ahora al cabro, al ex bailarín? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El chico. Al Iván Cabrera. Ay, no cachaba el caso de Ya, que la mujer le dijo de todo por las redes sociales, al gallo lo hicieron pebre, y a las finales la mujer sale pidiendo disculpas que nunca había pasado. Igual ahí me he dedicado a investigar harto eso y son muy pocas las denuncias que son falsas estadísticamente, porque en general el problema de las mujeres es que no se atreven a denunciar. Por ejemplo, porque dependen económicamente de sus agresores, que puede ser un marido. Ahora bien, a mí, por ejemplo, yo como posición personal, como persona, yo parto de creerle a las mujeres que denuncian. Pero yo no soy un tribunal. No. Un tribunal tiene que tener otra actuación. Tiene que entender una serie de principios, de situarlo también en las dificultades que tienen las mujeres para denunciar. Yo no creo que llegar y decir como no, aquí todo igual. No, hay un contexto que es difícil para las mujeres y eso se tiene que incorporar en el sistema de justicia. Pero ahí yo hago esa diferencia, en que yo como mujer, como feminista, elegiría bañar, acompañar a una mujer que denuncia, que lo está pasando mal, pero a quien le corresponde establecer si eso es falso o no, es a un tribunal, a un órgano competente, etcétera, que por cierto tiene que tener perspectiva de género, no es como llegar y decir, no, es que hay falta de prueba, en verdad también está mintiendo. Pero yo trato de dejar eso muy claro porque a mí me pasó desde la universidad. Yo cuando fui dirigente en el 2018, en todo este estallido feminista, lo que nosotros estábamos pidiendo era una educación que se hiciera cargo de estos temas, que tuviera una institucionalidad para denunciar, para acompañar y al mismo tiempo que en las aulas cuestionáramos el sexismo, cuestionáramos la violencia a las mujeres y no la dejáramos Y en todos pasar. los casos. Y en todos los casos. ¿Qué pasó con la chica que habló del presidente actual, de Boric? Ella sacó un comunicado justamente porque ella se sintió muy instrumentalizada y ahí es donde yo veo, por ejemplo, una diferencia entre nuestro sector y la derecha. O sea, yo creo que Kast fue muy irresponsable en utilizar un caso que no conocía, que fue muy sacado de contexto, que ella nunca quiso llevarlo a este extremo y en el fondo a ella le hicieron mucho daño. Y ella luego saca este comunicado porque ya... Pero la que habló y la que publicó fue ella. Sí, pues. No, claro, la que habló y publicó fue ella, pero luego en este comunicado ella elige aclarar, porque en el fondo ella tuvo una primera cuestión en sus redes sociales que era para su gente, etcétera. Yo no me voy a meter en cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo. Imagínate, hoy en día tú pones algo en tus redes y ya no es tuya, po. Ya no es tuya. Ya no y es también tuya. agarraron unos tweets míos y los sacaron de contexto, los copiaron y pegaron en otros lados. Entonces, a mí ahí lo que me da rabia es eso, es que yo no voy a utilizar nunca la denuncia de una mujer para hacer un punto menos electoral, ni la denuncia de nadie. O sea, yo obviamente que si me llega una denuncia y hay que denunciar en una institución y hay toda una cuestión conservadora, yo tengo una mirada política de eso. Pero yo jamás agarraría a una mujer que está en un momento tan complejo como el
denunciar o no denunciar. Ella nunca quiso denunciar por lo demás y votó por Boric, pero yo nunca agarraría una cabra que no conozco, de la cual no me estoy preocupando, para intentar ganar una elección, porque me parece que eso demuestra que al final el tema no te interesa, sino que lo usáis, ¿no? Pero a mí me pasa que yo me lo tomo con mucha responsabilidad y, por ejemplo, ella siempre, y ahí yo creo que se demuestra que no es solo para un lado, ella siempre tuvo abierto todos los canales para si quería presentar una denuncia, si quería, etcétera. Y ahí, bueno, en la carta ella misma reconoció que hubieron ciertas actitudes machistas del presidente y que él le pidió perdón y que ella valoraba mucho eso. O sea, al final a mí también me pasa que yo no creo que los hombres nazcan siendo enemigos, los peores, sino que se crían en una sociedad machista, patriarcal, y hay que tratar de sacarlos de ahí, ¿no? Y es súper difícil hablar, por ejemplo, de qué se hace con una persona. Imaginemos otro caso en que un hombre fue condenado por violencia de género. ¿Qué se hace luego con ese hombre? Ya, cumple su condena en una cárcel, por ejemplo, si fue algo muy grave. ¿Qué se hace después? ¿Cómo nos hacemos cargo de que él no vuelva a tener esa conducta? Y ahí es donde no hay una respuesta. Por eso yo creo que cuando las leyes son solamente penales o solamente punitivas para estas cosas, se quedan cortas. Porque al final, claro, encerramos al loco, que yo estoy de acuerdo, las personas que cometen una cuestión tan grave tienen que pagar las consecuencias. Pero ¿qué hacemos después? ¿Cómo lo reeducamos? ¿Cómo lo reinsertamos? Y sobre todo, ¿cómo velamos para que no pueda pasar nunca más? Y por eso yo, por ejemplo, siempre hablo de poner el énfasis en la prevención. En no llegar al momento en que nos tenemos que debatir esta denuncia cierta, falsa, etcétera, sino prevenir. Que el Estado informe, concientice lo que es violencia de género, que ponga a disposición canales institucionales, etcétera, 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 para evitar que lleguemos a ese punto. Porque la idea es evitarlo acá. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos en estos momentos parar la gran inseguridad que tenemos en este país? Yo creo que vamos encaminados a eso. Yo creo que estamos en un momento de cambio súper álgido, pero yo creo que estamos en camino a eso porque una vez que ya tengamos nuestra nueva constitución y que sea votada por todas las personas del país y que yo creo que va a ser aprobada, ya ahí en el fondo vamos a tener una certeza. Esta es la nueva hoja de ruta que va a tener nuestro país y esto es lo que vamos a empezar a hacer. Yo creo que también Gabriel, como presidente, puede aportar harto a dar certeza, porque yo creo que él, dentro de nuestro sector, ha sido incluso a veces criticado por dialogar con gente que piensa distinto. Y yo creo que es un valor de él para ser presidente, que va a tener la capacidad de sentar a gente que piense distinto, a ponerlos de acuerdo, a conversar, etcétera, y avanzar. Yo creo que eso, eso es algo que lo caracteriza y que yo creo que él va a poner en práctica siendo presidente. No sé, pues el de la oposición fue el único que en algún momento fue a ciertas mesas de diálogo con el gobierno, por ejemplo. Sí. Y una podrá tener una opinión mala, buena del gobierno. ¿Se sirve vino tinto o vino blanco? No, yo estoy bien en realidad. Mi vida, ¿me podría explicar qué plato es este? Tenemos un atún con papas salteadas Se ve y una impecable. salsa de carne. Se ve Rico. impecable. Gracias. Una papita. Entonces, eso, yo creo que el Gabriel va a aportar harto a eso. Yo creo que este gobierno puede aportar esa estabilidad. Pero porque yo creo que la única forma de estabilizar este país es asumir que necesitamos cambio. Porque llevamos como 10, 15 años de movilizaciones súper intensas a nuestro país. No es un país movido. Y todos los gobiernos de la exconservación, de la derecha, han mirado para el lado, no han hecho los cambios necesarios. Y eso ha acumulado rabia, incerteza a la gente, desconfianza, porque la gente desconfía mucho de la política. Y hoy día yo creo que hay que tener voluntad de sentarse a conversar. Gente que piensa distinto y decir, ok, un elemento que tenemos que cambiar, la salud. ¿Qué hacemos? Ya, estas son las opiniones, qué sé yo, llegar a un acuerdo y avanzar. Yo creo que esa voluntad de cambiar lo que sea necesario cambiar y al mismo tiempo que se mantenga lo que se tenga que mantener y que democráticamente decíamos que se tiene que mantener, va a ayudar mucho a la estabilidad de este país. Ahora yo creo que también el mundo está en un momento inestable. Hoy día, yo considero que hoy día El mundo está re loco. está la gente muy cristal. ¿En qué sentido? Tú no puedes decir nada, ni opinar nada. Si opinas diferente al resto, te funan, o sea, ¿por qué la gente está como tan a la defensiva? Te entiendo. Yo creo que porque estamos en un momento de cambio cultural y de cambio de generación. Y hay generaciones muy distintas. Y por ejemplo, lo que hablamos, la juventud está creciendo
Por ejemplo, siendo muy natural parte de su vida las diversidades sexuales. O siendo muy natural en parte de su vida hablar de los derechos de las mujeres. O siendo muy natural en su vida hablar de, no sé, X temas. Entonces creo que están chocando como una época con otra. Como que estamos en un cambio de época súper brígido. Entonces yo no le echaría la culpa ni a los jóvenes porque son muy sensibles y no se puede decir nada, ni a la gente mayor porque no entiende, sino porque en verdad estamos en un cambio de época, que es súper difícil. Yo lo veo por ahí, yo creo que de a poco las cosas se van a ir entendiendo. Pero por ejemplo, a mí en esas cosas yo trato siempre de tener la voluntad de conversar. Por ejemplo, no sé, pues a mí igual haciendo campaña de repente señoras me preguntaban como qué es ser una persona trans, por qué tú estás en esta lucha, qué sé yo. Y siempre que está con respeto, yo por ejemplo en mi rol de política no creo que las personas de las diversidades sexuales estén obligadas a ser profe andante. No. Pero yo en mi rol de política sí me doy el tiempo cuando es con respeto, porque creo que la gente a veces tiene más ignorancia que odio o distancia. Entonces yo creo que eso va a ir cuajando de a poco. De a poquito. Yo creo que estamos en un cambio de época. Hubo un estallido social en Chile. ¿Cómo crees tú que uno puede recuperar los espacios públicos que se perdieron? Tanto pymes como afortunadamente ya los metros ya se arreglaron. Que nunca supimos quién los quemó todo esto. O sea, aquí si nos vamos a poner a buscar quién fue, nos vamos a demorar años de años. Por eso yo creo de que las cosas hay que tratar de... Yo siempre quiero mi país más rápido, más libre, más justo. Mejor al final, que Sí, mejore Chile. mejor. Sí. ¿Cómo podemos recuperar esos espacios que la gente no sienta de que suponte hay gente de que... porque las marchas van a seguir. Y son parte de la democracia. Claro, pero ¿hasta qué límite está todo permitido si ya no estorban al resto? No, es un tema. Sobre todo porque a la izquierda nos cuesta hablar de estos temas, pero yo creo que tenemos respuesta. Pero sabes tú que yo te voy a ser bien honesta. Dime. Yo creo que tú has sido súper honesta con tu respuesta. Sí. Y a mí me da mucha pena escuchar a una Camila Vallejo, por ejemplo, que no se moja el culo. No, yo encuentro que la Camila sí se moja. Suponte- Es que yo admiro mucho a la Camila. Una cosa es admirarla y la gente da... Porque suponte, seamos honestos, tú no podés decir, si a ti te preguntan si Venezuela no es una dictadura. Y Pero recientemente ella sí dijo que ahí se O sea, violan los ahora. derechos humanos. ahora, Yo entiendo, yo ahí tengo diferencia, evidentemente, ¿cachai? pero... Porque es una cosa que todos vemos. Ujú. Es una cosa de hablar de Cuba, todos lo vemos, sí. Y ese es su país, sí. Yo lo que quiero es que se arregle el mío. Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, yo siento que yo no soy del Partido Comunista, pero yo sí creo que el Partido Comunista chileno, más allá de opiniones que pueda tener de otros países, ha sido un partido democrático en Chile. Nunca ha propiciado un golpe de Estado, siempre ha estado por la vía institucional. Y yo a la Camila Vallejo la admiro mucho, yo tengo solo buenas palabras de ella, yo creo que ella ha sido... muy- No, a mí me molesta ese tipo de cosas. Ya. Por No, yo te supuesto, entiendo. yo sé hay alguien que he admirado toda mi vida y siempre lo he dicho públicamente, es a la señora Gladys Marín. Creo que una Que mujer... la Gladys es lo Es que máximo. por eso fue una mujer muy La consecuente, Gladys es lo máximo. muy directa. Si a ella tú le preguntabas, esto es así, Sí. pero esto fue allá, pero te lo decía. Mm. A mí me gusta esa gente que llega y dice lo que es. Pucha, a mí me pasa que yo, quizás nunca vamos a tener acuerdo, pero a mí me pasa que yo en la Camila, en la Carol Cariola, en compañeras del Frente Amplio, yo veo como mucho del espíritu de la Gladys Marín. Pero entiendo lo que decís porque creo que son temas que a la izquierda en general complican, así como el orden público. Yo, de partida, para volver al otro tema de los espacios públicos, cómo recuperarlos, yo creo que partamos por hacer cambios como para que los ánimos se apacigüen, para empezar a reconciliarnos como país. Creo que también algo muy importante. Un chancito. No, también. Un chancito. Es, por ejemplo, hacernos cargo de las violaciones de derechos humanos, todas esas situaciones pendientes en nuestro país, también para ir reconciliando. Por cierto, hacernos cargo de, por ejemplo, apoyar a las pymes, a los negocios que se han visto afectados por la pandemia, la revuelta social, una serie de factores. La crisis económica mundial, y apoyar y hacer todas esas cosas desde este gobierno, y luego ir pensando cómo el espacio público le damos un sentido. Por ejemplo, yo pienso en la Plaza Dignidad,
Quizás hoy día para la mayoría de la ciudadanía no tiene tanto sentido volver a poner la estatua, o quizás sí. Yo lo que me imagino es que ese espacio sea un espacio de encuentro, de memoria también, de que recordemos que hubo una revuelta social, lo que ocurrió, sus orígenes, sus luces y sombras, etc. Y que sea un espacio cívico, porque como decís tú, evidentemente van a seguir habiendo marchas. Entonces, ¿cómo pensamos el espacio público para eso? Pero también ahí yo pienso que se ha puesto mucho el acento, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad, pero nadie piensa como, no sé, pues en las poblaciones igual no hay pasto, No. la cancha es un peladero, hay narcotráfico, y eso no es por las manifestaciones. Entonces, ¿cómo vamos recuperando el espacio público en todos lados y vamos construyendo una cultura de que el espacio público lo cuidamos y nos pertenece a todas y todos? Yo creo que también parte por ello, parte por una serie de factores. Y por cierto que las policías cumplen ese rol. No sé, para mí me pasó, por ejemplo, el 8 de marzo, cuando yo era candidata a constituyente en 2021, perdón, estoy con los años muy cambiados, a mí me llevaron detenida por estar haciendo una pintura en la calle. Ni siquiera habíamos cortado el tránsito, Nada. íbamos a dibujar una cancha para jugar a la pelota, y me llevaron detenidas a mí y 2 cabras más, 7 fuerzas especiales. O sea, a mí con uno me dejáis pero muerta. Y en paralelo que a mí me estaban yendo detenida por una tontera, a una mujer en Cerrillo la asaltaron y la mataron. Entonces yo digo, ¿dónde están los carabineros? También ahí hay un tema del orden público, o sea, ¿por qué hay más carabineros en Vitacura que en La Pintana? Y eso también son cosas que nos tenemos que cuestionar todos los sectores. Te voy a hacer otra pregunta. Mira, ya todas las preguntas que estoy haciendo están fuera de la información que yo... Pero es que se nos ha ido dando la conversación. Sí. Aunque seamos chiquillas que piensan distinto, yo creo que hay mucho que conversar. Dime una cosa. Y porque yo quiero como mostrar las dos facetas. Ojo, te encuentro seca. Pero suponte, la derecha tiene un concepto de toda la gente que yo converso, de que si hay un resentimiento contra la gente rica de este país. Yo lo comparto. Yo, de hecho, yo creo que mucha de la rabia que yo sentía en mi adolescencia también era resentimiento. Y creo que ¿cómo nos hacemos cargo del resentimiento? Con una voluntad de la gente que tiene más de aportar más a la sociedad. Pero los ricos toda la vida van a ser ricos, po. No, yo no tengo una cruzada contra los ricos. A mí lo que me parece impensable es que haya gente que tenga para comprarse toda el agua de una región y otros que no tengan para tomarse un vaso de agua o comerse un pan. No, si yo en eso estoy. Eso es lo que a mí me parece Totalmente escandaloso. Mi interés no es meterme necesariamente con la fortuna de nadie, sino que hoy día, no sé, pues en Chile realmente los impuestos para la gente más rica no hay una gran diferencia con lo que paga una persona pobre. Porque, por ejemplo, el impuesto más importante en Chile es al consumo y eso lo pagamos todas las personas. Entonces, yo creo que, ¿cómo combatimos ese resentimiento? Tomando medidas en serio. Y eso pasa porque la gente más rica, los empresarios, no sean siempre opositores a todo. O sea, por ejemplo, hay empresarios que dicen que el programa de Gabriel Boric es radical. Y si una mira así como en lupa, por un ejemplo, plantear un sistema de salud pública es algo que pasa en todos los países de Europa, de otros lados, y que tienen gobiernos de izquierda, de derecha, etc. Y nadie empieza, o sea, siempre hay sectores radicalizados que te dicen, no, hay que privatizarlo todo, pero a mí eso es lo que me da rabia también, que cuando nos sentamos a debatir de estas cosas, es difícil poner cosas en común porque el otro lado agarra al tiro una caricatura. Entonces, y de nuestro lado a veces también lo cometemos. Y también a veces partimos, no, que todos los empresarios son malos. A mí, por ejemplo, me pasa que yo creo que hay empresarios que pueden contribuir al país, por supuesto, si se dedican a invertir, por ejemplo, en justicia social, en tener a sus trabajadores dignamente, en que la empresa sea armónica con el medio ambiente, y en, por ejemplo, cuando toque pagar impuestos, se paguen esos impuestos, no se evadan y se pague una tasa justa en función de que quienes tienen más tienen que aportar más para que todos tengamos un mínimo: educación, pensiones, salud, alimentación, vivienda. Y eso para mí es lo que yo me imagino en el mediano plazo, ¿cachai? Más allá de eso, o sea, yo igual me imagino otra forma de sociedad en que vivamos distinto, de manera mucho más colectiva, pero en el corto plazo, mediano plazo, eso es lo que una quiere. Que quienes tengan más, aporten más para que todas las personas tengan un piso. Un piso de dignidad. A mí ese es el concepto que más me gustó de la revuelta, dignidad, porque en el fondo ya no es como que te llegue un chorreo, que te llegue como una beca, que te llegue un bonito, sino que es vivir dignamente. Y vivir dignamente implica ciertos mínimos. Y que esos mínimos no sean charcha, que no sea la educación, o sea, la educación pública charcha, que no sea la salud pública charcha, sino que sea una salud de calidad. Y además a mí me pasa que reconstruyendo esos espacios públicos también se combate el resentimiento y la división, porque
cuando el hijo de un obrero y el hijo de un empresario se encuentran en el mismo consultorio o se encuentran en el mismo colegio, cambia mucho que cuando los ricos se educan en su burbuja y todo el perraje nos educamos en otros colegios. Ya, pero a eso voy. Suponte, tú tampoco Qué eres... perraje, qué fuerte esa palabra, pero es que No, pero está lo bien. usé como lo usa gente rica despectiva. Es como... Y me identifico como parte de ese perraje. No, no. Yo creo de que yo soy de la opinión, y que yo lo he dicho en mi live y todo, suponte, yo sueño con un país donde la educación fiscal, la educación pública, sea de la misma calidad de una educación particular y de barrio alto. Eso. Ese es mi sueño. Pero tampoco obligo a que solamente sea fiscal. Si el huevo disculpen, si los papás quieren pagar particular, que lo hagan. Pero yo quiero que esa misma educación esté en un colegio con números. Sí, yo creo que en eso, por ejemplo, nos podemos encontrar. ¿Cachai? Podemos encontrar puntos comunes. Yo no creo que la educación deba ser privada, pero esa ya es mi mirada y lo podemos discutir más adelante. Pero el piso mínimo, por ejemplo, que nos podemos poner es que una persona que vive en La Pintana no tenga que sacarse la cresta trabajando y después hacer Uber para ir a dejar a su hijo 3 horas en la mañana en el colegio Las Condes, 3 horas de vuelta, porque creo que eso no es vida. Eso lo concuerdo plenamente y yo lo he dicho públicamente porque, por ejemplo, a mí lo único que no me calza a mí en todo esto, que yo digo, hay gente de La Pintana, de Conchalí, de Puente Alto, de poblaciones y de comunas que son bastantes, casi periféricas, y que hay gente súper inteligente. Y al final, Súper inteligente. por falta Y de por oportunidades, plata no pueden estar en la universidad. Y los tipos de allá arriba, que a lo mejor salen con un 4, tienen la posibilidad de ir a universidades privadas, y los huevones tienen un título. porque además hay privadas y privadas, pues hay privadas que son Claro. para la gente pobre, que son de mala calidad, que la mayoría de esos cabros tienen un título y luego tienen que ser Uber, garzones, etcétera, y que no es una mala pega, pero es alguien que estudiaste, te endeudaste y después te defraudan tu expectativa. Y por otro lado están las privadas para los ricos, que son para cuando no te alcanzó para la Chile, la Católica, etcétera. Entonces, nuestro sistema de educación como que reproduce la desigualdad en vez de ser un espacio de encuentro. Yo eso lo encuentro radical. Y eso yo lo encuentro extremista, de hecho. Como yo encuentro que nuestro modelo de educación es en extremista, como desigual. Sí. Y eso es lo que yo pido, por ejemplo, que la educación pública sea de calidad y que sea libre, Y democrática. tal cual como la salud. Claro, y lo mismo la salud. Que en Y un hospital haya lo mismo que está en la clínica Las Condes. Que la gente tenga los mismos derechos. y que si existe una educación o salud privada, sea por otros motivos que por la calidad. Que no sea que, yo voy a ir a la clínica este mes, voy a gastarme el sueldo porque si no, no me van a atender, si no me puedo morir. O típico cuando una tiene un familiar enfermo, al tiro piensa, no, vamos a una privada, porque me voy a morir esperando en el sector. No, y en ese momento tú lo único que decís, Y lo pagáis. ¿por qué estoy haciendo esto? Podría haber sido médico. Claro. Y lo pagáis, y eso es terrible, o sea, Sí. y a quienes hemos tenido familiares, amigos, amigas instalados en el sector público de salud, una ve que los trabajadores se esfuerzan caleta, Sí. pero la infraestructura no da, y ahora en la pandemia se vio. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto en el mundo y creo que es una tendencia que han reconocido. Yo he visto incluso premios como Nobel de Economía, que no tienen nada de izquierda, que no son de mi mismo sector, pero que han dicho, el peor error que cometimos fue decirle al Estado que no tiene ningún rol en la salud, en la educación, y que el Estado entonces llega una crisis, los privados cagan porque caga la economía, y chucha, ¿y quién se hace cargo de la salud? No, pues que los privados no están atendiendo porque no están ganando plata, entonces está todo parado y se te va toda la cresta. Entonces, ahí es donde yo creo que como humanidad nos tenemos que empezar a preguntar ahora, como ya más allá de tendencias políticas, cómo seguimos haciendo que la vida sea posible. Porque en este nivel de desigualdad, de destrucción del medio ambiente tan radical, en verdad la cosa no es sostenible. O sea, no sé, y lo que decís tú, o sea, ¿cuántos niños, niñas se quedan sin poder estudiar, sin poder aportar a la sociedad? Si eso es lo que yo más heavy, como no es solamente el desarrollo de una persona, sino que cuántos cabros hemos perdido en el narcotráfico, cuántas mujeres trans hemos perdido en el trabajo sexual que podrían haber aportado tanto. Y no es que se pierdan porque sean malas personas, No. pero pierden oportunidades, viven violencia, se marginan. Y yo eso es lo que encuentro más grave. Como en el fondo que perdamos, no sé, pues yo pienso, ¿cuántas cabras trans que han muerto tan jóvenes podrían haber aportado tanto a este mundo? Entonces, eso a mí es lo que
me mueve. Yo, por ejemplo, yo me hice de izquierda como mucho desde el amor. Pero de verdad, como desde esa sensación. Desde una rabia originaria, pero también es decir como, bueno, yo siento amor y por la gente y creo que deberíamos todos tener ese mínimo. Pero tú te sentarías a una vez, por suponte para mí sería lo ideal un parlamento así y los diputados así. Suponte si hay una buena ley que le haga bien a todo el país, que nos beneficie a todos, sea del color político que sea, ¿por qué no aprobarla? Si es una buena ley, yo la aprobaría. Por supuesto. Yo creo que el problema es que, por ejemplo, en este gobierno se presentaron leyes muy malas. Pero yo lo haría, y lo he dicho varias veces en prensa, yo estoy dispuesto en verdad a conversar con la bancada que sea, sin transar mis convicciones, pero si yo lo necesito para que, por ejemplo, haya una ley integral trans para que mis compañeras vivan dignamente, y tengo que ir a convencer a alguien de derecha, bueno, lo haré. Sí. Sin miedo, sin pasarme a su bando, sin nada. Pero al mismo tiempo yo espero, por ejemplo, que en este gobierno también la oposición actual Haga lo mismo. haga lo mismo. Y por ejemplo, sobre todo ahora que se viene un momento yo creo muy que- crucial. Yo creo de que todos los chilenos esperamos eso de la política. Eso esperamos. De que los beneficiados no sean ustedes. Que los beneficiados seamos nosotros. El pueblo, la gente que trabaja, que nos sacamos la cresta, porque mucha gente dice, claro, ellos hablan desde la perspectiva desde que están ahí, están ganando 6 millones de pesos, 9 millones de pesos, y ¿qué hacen? O sea, yo creo de que a eso tienen que llegar. Sí, pues a mí me frustra mucho, de hecho, la posibilidad de que nuestro Congreso se entrampe y no avance. Pero, por ejemplo, también me frustra, no sé, pues este gobierno ha presionado mucho por aprobar la pensión garantizada universal. Y nuestra coalición está haciendo todo lo posible por apoyarla. Y aprobarla y asumir esa actitud de como ya, vamos para adelante. Porque en nuestro programa también está la renta básica universal. Es decir, que todo el mundo tenga una pensión base, la nuestra es un poco más grande. La algunas son 185.000 pesos, la nuestra eran 250, pero no una diferencia abismal. Base de pensiones, independiente de lo que se haya hecho. Pero cuando entramos a mirar el proyecto de ley que presentó el gobierno de prevención garantizada universal, era un proyecto sin financiamiento, entonces lo íbamos a aprobar. ¿Y de dónde íbamos a sacar la plata financiada? Entonces yo lo que también pido es que en la política falta honestidades. Como de repente cuando yo presento un proyecto de ley le pongo un título muy rimbombante y en verdad es todo lo contrario. Entonces, así como hay que tener altura de miras para sentarse a dialogar con todos los sectores necesarios para hacer avanzar las cosas, hay que ser honesto en lo que uno propone. Y por ejemplo, si un sector cree que no es bueno que la mayoría de la salud no sea pública, que lo diga. Que lo diga y que la ciudadanía juzgue en las elecciones. Eso es. Y a veces, por ejemplo, en la segunda vuelta, decían mucho que Boris se había dado vuelta la chaqueta y yo le decía a todo el mundo, es que ojo, es muy distinto decir, oh no, bueno, teníamos una reforma tributaria de 8 puntos y ahora la vamos a tener de 6. Es muy distinto eso a pasar de decir voy a eliminar el Ministerio de la Mujer a no, lo voy a fortalecer. Es muy distinto. Entonces yo ahí también como que creo que hay que tener honestidad y altura de miras en el debate. No, yo sí, espero tenerlo. Y a mí, pues créeme que a mí de las cosas que más me frustran es como pensar que en mis 4 años no voy a haber logrado nada concreto. Como que yo quiero salir después del Congreso y decirle, no solamente a mi comunidad, sino a toda la ciudadanía que me eligió como loco, yo aporté esto. Y aporté en estos debates y como... Júguenme por eso. Por lo que hiciste. No por lo que dije, no por la polémica, no porque me por lo que tomaron una hiciste, foto. por algo concreto. Claro. Si a ti te vieron de, suponte, sacar algo bueno para nuestra comunidad, yo creo que toda la comunidad, independientemente del color político, te lo va a agradecer. Si es para la sociedad, te lo va a agradecer. Por supuesto. Porque yo creo que nosotros, los chilenos, estamos de verdad muy desilusionados de la política. Muy. Y de todos, de todos. Muy. O sea, yo creo que de hecho el gran problema hoy día, para mí políticamente, más allá de ganar una elección, oye, que gane la izquierda, gane la derecha, es que hasta cuándo nos seguimos contentando con que vote tan poca gente. O sea, ahora en la segunda vuelta fue contundente, votó mucha gente, eso es muy bacán, pero ahora que esto se mantenga, si el problema realmente es ese. O sea, como para mí es eso, que la gente no esté Bueno, de interesada hecho, en política. todos los presidentes que tuvimos fueron de un 30 y tanto por ciento, 40 y tanto por ciento. Ninguno fue y de con la- un padrón muy pequeño. Muy O sea, pequeño. Gabriel es el más votado de la historia. Y eso responde a un momento histórico, al liderazgo que él representa, etcétera, pero habla de un desafío. O sea, a mí me pasa que en la política no nos podemos contentar con ganar una elección y repartirnos una torta a la población chiquitita, que cada vez más chica que confía en nosotros, sino que hay que abrir la cosa.
Y si en esa apertura a más democracia, una retrocede de posiciones, yo estoy dispuesta, pero porque yo en verdad creo mucho en la democracia. Creo que hay que ampliar mucho la participación ciudadana. Y puta, si en eso yo retrocedo, lo aceptaré a menos que la sociedad te esté imponiendo una cosa como, no sé, vamos a matar a las personas de la comunidad LGBTI. Ahí una tiene que ponerle un paralelo y también una tiene convicciones, pero a mí me interesa mucho que la ciudadanía participe más. Creo que es lo más importante, más que como, quedamos con 5 diputados, 6 senadores, como 2. Creo que esa es la pequeñez, que de repente una se mueve en el día a día y que es necesario porque una está metida en la lógica del Congreso, en que ganan los votos por acá, para el no sé qué sé yo. Eso es la pega. ¿Qué es la política habitual? Y que una no puede olvidar que de vez en cuando hay que sacar la vista de lo pequeño y mirar lo grande. Como eso, o acordar como esta idea de que la política es sin llorar. A mí me gusta que en la política haya harta emoción porque te recuerda, o sea, yo, puta, me pasa de repente cuando, no sé, pues veo un crimen de odio, me llaman las cabras de alguna organización, que hay una compañera presa. De hecho, ahora la presidenta de la... Bueno, hace muy poco la Alejandra Soto, Soto, que yo la quiero mucho y le mando un beso muy grande. Claro, vi un ataque brutal y cuando a la Ale le pasó eso, a mí fue uno de esos momentos en que, porque yo a la Ale la admiro mucho y he aprendido mucho de ella, fue de las primeras mujeres trans que yo conocí en el activismo, entonces para mí es muy importante. Y cuando yo vi lo que le pasó fue así, a mí me lloré, así me dio mucha pena. A mí me dio mucha lata. Y me acordé por qué chucha yo me metí en esta weá. No era para ganar no sé qué y estar en muchos programas de televisión. O sea, ojalá que nunca se te vaya eso de que yo estoy sentada para ganar la plata. No, yo estoy sentada para representar a todos los huevones que votaron por mí y aportar y para más que, allá incluso, claro, que no para votaron por mí, que el país sea más grande y abrir los espacios para todos. Sí, pues, Y eso yo creo que te lo vamos a agradecer rotundamente. Sí. Y ojo, sea del color político que sea, le diría exactamente lo mismo. no los Nosotros esperamos que la gente se deje de ganar para ello y que alguna vez el pueblo también se sienta que por quien votó, el voto está haciendo la pega. Eso es lo más terrible, es que la política para mucha gente se ha vuelto una cuestión inútil. ¿Sí? Y a mí esa weá también me duele caleta porque... Y desgraciadamente entraste donde todos piensan lo mismo. Sí, claro, que entré en un momento en que todo el mundo está como puta, la política es inútil, qué sé yo. Y yo en verdad me metí en política porque creía que era una manera de resolver cosas que a mí me molestaban, entonces es muy heavy. Pero yo por eso creo que es muy importante las emociones, porque una vuelve a acordarse, chucha, yo decidí meterme en esto porque en algún momento me pasó algo que me tocó el corazón, como... Eso yo creo que es muy importante. No, está bien, súper bien. Oye, ¿tú cómo crees? Vi que llegó el chico y me puse a comer, es que estaba rico. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Y aunque salga en cámara, que se va a ver feo, pero me da lo mismo. Cuando los platos los retiren, guárdenlos, no los lleven para abajo. Si es porque terminamos, nosotros podemos comer todo. Retírenlo nomás y lo guardan. Porque no alcanzamos nada. Maravilloso. No, pero estaba rico. Oye, ¿cómo crees tú, que ya obviamente ya lo has comentado un poco para poder terminar nuestra conversación, y se me fue una pregunta antes de esta, te voy a hacer la otra. Eso. ¿Cómo están tus papás cuando tú saliste electa? Yo soy de una familia moderna, entonces mis papás se separaron cuando yo tenía 8 meses de vida y entonces llegaron a la casa de mi jefa de campaña, que es una amiga muy querida, la Rosario, que le mando un beso. También. Besito para la Rosario. Llegan a la casa de la Rosario mi mamá, mi papá y mi madrastra, que es como mi segunda mamá porque yo también la amo, la Dani. Y llegan los tres, yo estaba llorando, muy emocionado. Y nada, fue como... Los abracé a todos, me puse a llorar. Estaban muy emocionados. Mi papá y mi mamá no se llevan tan bien, pero ese día... Pero da lo mismo. Amor total, se fueron juntos en el auto, da lo mismo, estaban tomando juntos, ya daba todo lo mismo. Pero sentí caleta de orgullo, como... Fue súper bonito en ese sentido. Como Pero que sabéis que... de mis hermanitos también, yo tengo una hermanita chica de 5 años y un hermanito de 11. ¿Sabes tú que yo creo, hermoso. yo creo de verdad representar a un montón de gente de nuestra comunidad? Para mí de verdad, cuando supe que tú habías ganado, fue un orgullo enorme, porque yo quiero vivir vivencias de ver
a gente de mi sector, gente que ojo, no por mí, pues yo ya soy una mujer mayor y yo ya hice mi carrera, pero yo pienso en mi sobrino, es lo que viene más adelante. Entonces quiero que el país sea libre, quiero que el país no haya divisiones, que obviamente siempre van a haber, pero que quiero que sea con tolerancia y respeto. Y esto es muy... Eso también vuelve a lo que te decía antes, pues, de lo importante que son las emociones en esto. O sea, me pasa, por ejemplo, cuando me pasó tener que vivir la parte de las becas, crédito, etcétera, que al final yo tuve una beca, yo ahí dije, bueno, es que mi hermano chico no va a pasar por esta angustia, ¿cachai? Mi hermano chico no va a pasar por la Tú angustia ya la de decir... pasaste. No va a pasar por la angustia de decir, chucha, me fue súper bien en la prueba, entré a la universidad, bueno, ojalá no haya prueba, hay otro sistema, pero ¿cómo la pago? ¿Cómo la pago? Que no pase esa angustia. Como, no, es rígido, como, no, a mí me hizo muy feliz. Y no sé, yo igual, no sé, como que el día fue súper lindo, pero sobre todo yo miraba a mi hermanito, a mis hermanitos, como yo soy muy cercana a mí, sobre todo a mi hermano grande, que yo lo crié mucho tiempo, cuando estaba en el colegio yo lo llevaba al colegio, en la universidad también, le cambiaron pañales, almuerzo, todo, entonces él estaba tan orgulloso y estaba tan emocionado que yo creo que así fue como, no sé, muy bonito. Y mi abuela, mis tíos, todo Es el que mundo. yo creo de verdad que, o sea, si yo me pongo en el plano de familiar tuyo, eres el orgullo de la familia. Sí, yo no sé si todo el mundo lo ve así, mi Yo, familia es que, puede o decir... sea, imagínate, mi familia se siente orgullosa que yo sea la Yanindé. Ah, pero yo también. ¿Cachai? Imagínate que en ti, que es la primera, o sea, Sí, independientemente que pase lo que pase, tú ya eres parte de la historia de este país. sí, pues. Y eso me gusta. No, Me gusta el poder también ser parte de esta historia, de poder entrevistar a la primera diputada trans. es que como no, yo me puse muy feliz cuando me hablaste y yo fue como, ¿Cachai? no puedo creerlo. Porque aunque nosotros lo miremos tan fácil y después lo analizamos en la casa, y yo digo, yo anoche, cuando estaba escribiendo, yo decía, independientemente que la gente te quiera, no te quiera, que te siga o no te siga, pero voy a ser parte de la historia de haber entrevistado a la primera diputada de nuestra comunidad, y eso de verdad me llena de orgullo. Muchas gracias. De verdad, Me de emociona que orgullo. me lo digáis. No, de verdad, me llena de orgullo porque te siento tan de piel. Sí, yo trato de ser súper... De verdad, te siento tan de piel, siento que... Ese es un mod de Gracias, Chile, mi ¿no? niña. No, no sé. Gracias. Te siento como buena mina, con las mejores intenciones. Y eso se agradece, de verdad. Es que a mí me pasa que yo trato de ser como bien genuina, po. Como... Sobre todo, mi papá hay algo que me dice mucho, que me contaba mi abuelo que falleció en 2013, perdón. Papá de mi papá, que es una historia de los romanos, que cuando un general romano conquistaba una ciudad, el César, qué sé yo, llegaba y le sostenían como una cosita, una coronita en la cabeza, y la persona que iba detrás sosteniendo la coronita al oído le iba diciendo, recuerda que eres solo un hombre. Y mi papá siempre me cuenta esa historia en el fondo de recordar que soy solo una mujer, solo una persona, que no se me vaya el humo a la cabeza, no perder como sencillez, no olvidar de dónde una viene, como no nublarse con esas cosas. O sea, es fácil decirlo, yo todavía no he partido, pero es al menos lo que me gustaría mantener porque... Es que yo creo que lo voy a mantener. Ay, ¿Sabes por qué? Porque hay gente que todavía ni gana y ya se la cree. Sí. Y yo conozco mucha gente, de verdad. A mucha gente. Y te siento súper cercana, súper real, súper envuelta en tus convicciones y siempre vaya a defender tu postura. Pero también siento que va a estar abierta a lo que sea mejor para todos. Sí, pues, a mí me pasó de hecho cuando tú me hablaste, yo caché que teníamos posiciones políticas distintas, pero para mí fue como, hoy me está gritando la Yanine, y yo me grita, obvio que tengo que ir. Y además, puta, encuentro también que es interesante para nuestra comunidad escuchar esas conversaciones No, de miradas distintas, y que nos podamos entender, que nos podamos podamos sentar en respetar, esta mesa, claro. que es lo que todo... Y sacar cosas en limpio, por ejemplo, lo que acordamos que imaginábamos para educación, para salud. Puta, sí se puede, Se puede. sí se puede. Y nuestra comunidad, que eso entienda, que podemos estar sentadas dos personas que políticamente podemos pensar diferente,
pero hay cosas en comunes que siempre nos van a acercar. Claro, y capaz que haya un tema en que nos podemos pescar de las mechas, pero con respeto. Eso se tiene y se va a ver siempre. Sí, po. Se va a ver siempre, pero Sí. yo creo que lo más importante... A mí lo único que me saca de quicio y me indigna es como la falsedad, la injusticia y cuando la gente es como muy violenta o... No, Yo con el resto de cosas no me saco de quicio. yo tampoco. A mí me gusta conversar, doy mi opinión. A mí pocas es- veces me he sacado así. y yo espero, de verdad, espero que a este gobierno le vaya bien. Sí. Yo espero que le vaya bien, de verdad. Porque yo amo mi país, lo amo. No, y yo hay gente de derecha que lo ha dicho y que le creo. Así como me lo estás diciendo tú. Hay otra gente a la que no le creo, evidentemente, No, pero lógico. porque no tiene credibilidad. Hay gente de todos los sectores que no tiene credibilidad, pero o porque sus acciones dicen lo contrario, pero obviamente que yo creo que la gente que tiene una convicción democrática, puta. De hecho, lo que yo espero de la oposición no es que se someta a nuestras No. posiciones, es que seamos capaces de discutir desde una base común. De sentarse, si esto... Por ejemplo, nuestro problema es que la salud pública sea buena. Partamos de esa base, no retrocedamos. Entonces, ¿cuáles son los aportes desde su mirada y cuáles son los aportes desde nuestra mirada? No estar taponeando. No, es que el problema no es ese, el problema no es ese, no vamos a discutir, nos vamos a rechazar, como reventar el debate. ¿Se sabe lo que pasa? Que yo creo que hay muchos chilenos que queremos ir al chachetear. Congreso y sacarle. Me van a disculpar, pero ahí voy a ser como una Janine de los backstage. La concha de su madre a todas, ¿verdad? Porque, como si una cosa. Yo creo que lo que tienen que pensar todo el bien común de Chile, ¿no? Sí, Nada más. totalmente. Y podemos tener miradas distintas de lo que es el Y bien común, siempre la pero vamos a tener. discutámoslo desde ese lugar, desde que tenemos un objetivo y ya. Entonces, ¿cómo aportamos allá? Y capaz que hayan cosas, en ese ánimo, capaz que hayan cosas que recoger de la oposición, del oficialismo y podemos llegar a un consenso. Pero si partimos desde el pie de yo esta weá se la voy a tractar al gobierno, Es que yo va a sé. ser difícil. Yo alego y siempre lo he dicho públicamente. A mí, independientemente de quien sea la idea, si es buena para el país, yo creo que todos los que están ahí son electos por la gente. Entonces deberían todos decir, ya, esta sirve, démosle. Y por Independientemente de quien sea. Y por ejemplo, también tener la altura de miras de decir, me equivoqué. Me equivoqué, Por ejemplo, está mal. Ahora con los créditos universitarios, una demanda muy importante es condonarlo, porque fue una política que al final a los cabros los endeudó, no mejoró la calidad de la educación, y fue una política que se aprobó en el gobierno Lago. Y a mí mucha gente me dice, oye, pero esto fue en un gobierno de izquierda, entonces ¿por qué lo queréis cambiar? Puta, porque no me Porque parece. se equivocó. No me parece que la gente que tenga que endeudarse para estudiar. Y me parece que eso sigue el paradigma de la dictadura, por cierto, y la gente de la derecha también votó a favor. Sí, a todo, pero desde nuestro sector, por ejemplo, gente de la exconcertación, yo espero la altura de miras de decir hoy día, ok, tenemos que condonar los créditos por estudiar, Porque nosotros porque cuando nos fue, equivocamos, porque eso fue una política fallida, porque la gente no se tiene que endeudar hasta que le embarguen la casa para estudiar. Y esa altura de miras hay que tenerla. O sea, cuando Yo de hay- verdad, con ese tipo de comentarios y que sean reales, de verdad me saco el sombrero vieja. Porque yo eso espero de todos los políticos. Yo lo digo desde una convicción muy Tuya. mía, o sea, yo estoy convencido que por la educación no hay que pagar, no hay que endeudarse, no tiene nada que ver los bancos, No, y eso yo lo digo desde mi lugar de izquierda, pero también puedo decir, este gobierno se equivocó, y hoy día a esos sectores les toca asumir, nos equivocamos. Y a todos quienes apoyan a eso. todos. A todos quienes apoyan esas políticas, entonces, estamos en ese proceso, y habrán culpas distintas, porque nos podrán decir, bueno, hay unos que apoyaron la dictadura, sí, eso es cierto, pero ¿qué hacemos hoy día para el futuro? ¿Cómo reparamos a la gente que se vio afectada por políticas como el CAE? Asumiendo que el Estado se equivocó. Entonces, ahí es donde yo creo que... Y eso yo se lo reconozco mucho a nuestro presidente. Creo que él reconoce mucho cuando se equivoca. Hasta lo huevean por eso. Pero yo creo que eso lo hace ser una persona... de mucha altura. Como... Por algo que hoy día es presidente. Yo así tirándole pura amor al presidente. No, güey. pero está bien. Pero es que yo... Algún día lo voy a conocer y le voy a dar un chachazo en la cara. Le podría hacer un palabreo. Un palabreo. Sería épico. Oye, para mí de verdad no me queda nada más que... ¿Cuánto hicimos? Una hora, tiempo. casi una hora y cuarto. Una hora y cuarto. ¿Cómo será con él? Lo puede pegar. No, pues si dijimos Gustavo, ahí está nuestro chef retándonos,
porque esto lo hacemos público, que los platos los dejen ahí, si por eventualidad los sacan rápido, pues para comer. Si después igual Yo quiero nosotros- decir que pese a haber estado hablando todo este rato con mi masquera Yanin de todos los platos. Sí, menos porque San. yo hablo también. Y estoy preocupada de leer y todo. Oye, pero de verdad, te tengo que decir que para mí fue un honor tener. De verdad que fue lo anterior que yo te dije. Me siento orgulloso de poder ser, porque yo creo que soy el primer transformista que te entrevista. Me entrevistó a la Bélica Rubik. ¿Quién es la Bélica? Es una chica que usa una barbita, que estaba en el canal del Rocco. Me entrevistó en otro, pero para mí sigue siendo la primera entrevista No, que me no. hizo Yanin de. No, pero ¿fue así una entrevista o Sí. un live? No, fue una entrevista. Ah, una entrevista, Sí. ya. Bueno, entonces voy a quedar en la historia igual. Sí, o sea, yo encuentro que vale un encuentro histórico. Sí, no, y de verdad para mí es un placer enorme de haberte Para mí conocido. Creo no haberme equivocado en el voto, porque primero lo hice simplemente porque eras trans. Y hoy día conociéndote, creo que no haberme equivocado, de verdad, y te lo digo honestamente. Así que espero lo mejor, que te vaya súper bien estos 4 años. Haz lo que tengas que hacer. Si tenés que levantar la voz, levanta la voz, porque nadie te tiene que callar, Muchas gracias. de verdad. Para mí también fue un honorazo y nada, pues espero aportar, hacerlo bien. Y nos juntaremos otras veces. Obvio. Te voy a llamar y te voy a felicitar. Cuando te mandé un condoro te voy a decir, güey, ahora te equivocaste, porque Y- yo soy así. Y de hecho yo a todo el mundo cuando me felicitan yo le digo, felicítame hoy día, pero si la estoy cagando, avísame a tiempo antes de que me retire. Claro. Y eso yo también se lo digo a toda la gente que no ha visto. Si en algún momento considera que yo la cago, puede escribirme, puede comentarme y yo voy a hacer acuso recibo. Pero antes de que me mande la cagada. Y yo esto no lo hice con el Neme no te vayas a sentir tampoco, ¿ah? Pero de verdad, gracias, mi vieja. Un placer haberte tenido. Igualmente. Grande. Bueno, y así terminamos nuestra segunda, con nuestra segunda invitada en la mesa con Yanin Day. 1.000.000 de gracias, sigan viéndonos y esperamos sus comentarios. Besito, que estén muy bien.